En este video veremos cómo se entienden las ecuaciones dinámicas del robot. Vamos a considerar un robot manipulador de n grados de libertad que está formado por eslabones rígidos conectados por uniones libres de fricción y elasticidad. Por el momento no vamos a tomar estos fenómenos. Más adelante los vamos a adicionar. Tenemos que la energía cinética K, que está asociada a tal robot, puede expresarse de la siguiente manera, la cual es una forma matricial. Tenemos que K, que depende de Q y Q punto, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, la masa estará representada por una matriz M. Recordemos que la velocidad transpuesta por sí mismo es igual a la velocidad al cuadrado. M es una matriz simétrica definida positiva de n por n, también denominada matriz de inercia. Por otro lado, tenemos que la energía potencial U, que depende de Q, no tiene una forma específica, como en el caso de la energía cinética. Lo único que se sabe es que esta energía potencial depende del vector de posiciones articulares Q. Tomando esta consideración de que la energía cinética de un robot se puede expresar en forma matricial a través de la matriz M, el lagrangiano va a cambiar. Es decir, L, la función lagrangiana Q, que depende de Q y Q punto, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad, es decir, la energía cinética en forma matricial, y le restamos la energía potencial. Ahora, con esta forma para el lagrangiano, las ecuaciones de movimiento del robot se pueden expresar como sigue a continuación. Tenemos que 1/2 de la masa por su velocidad al cuadrado. A esto se le obtiene la derivada parcial con respecto a la coordenada generalizada de velocidad. Y a este resultado se le obtiene la derivada con respecto al tiempo. Menos la derivada parcial de lo que está aquí adentro, de la energía cinética, con respecto a la coordenada generalizada de posición. Parecería que este está de sobra o se repite, porque si recordamos, en la ecuación de movimiento que ya habíamos presentado, era, por esta parte, la derivada parcial de la función lagrangiana con respecto a la coordenada generalizada de velocidad. A este resultado se le obtenía la derivada con respecto al tiempo, y luego se le restaba la energía potencial. ¿Por qué aparece entonces este término? Pues porque la energía cinética, por una parte, depende de la velocidad, pero también depende de la posición. Aquí tenemos m y aquí está la posición. Es por eso que aparentemente se le obtienen dos parciales, una con respecto a la velocidad y otra con respecto al tiempo, pero en realidad se le obtiene una sola. El caso es que hay que considerar posiciones y velocidades que están involucradas en esta energía cinética. Finalmente aquí tenemos más la derivada parcial de la función de la energía potencial con respecto a la posición. Todo esto igualado al torque. Por otro lado, se puede verificar lo siguiente. Esto que está acá adentro, si yo lo aplico, tendría m que depende de q por q punto. Es decir, nada más queda este término. ¿Por qué? Pues porque con la parcial se ha ido el 1/2. Ahora, a todo esto que está aquí adentro se le debe aplicar la derivada con respecto al tiempo. Es decir, esta expresión. ¿Qué vamos a hacer? Pues el resultado que tenemos acá, obtenemos la misma matriz multiplicada por la derivada de este elemento más la derivada de esa matriz multiplicada por el segundo elemento, una derivada de matrices.
Ahora, esto lo vamos a insertar a la ecuación de movimiento. Es decir, esta la vamos a poner de este lado, que sería esto de acá. Entonces tenemos m, que depende de q, por q punto punto. Aquí ya tenemos la aceleración, más la derivada de la matriz m multiplicada por q, menos un medio de la derivada parcial de la energía cinética con respecto a la coordenada generalizada de posición, más la parcial de la función potencial con respecto a la coordenada de posición, igual a torque. Esto se podría ver de modo compacto. Esta ecuación, viéndola de modo compacto, sería lo siguiente. Esta m viene siendo esta, este viene siendo g. Entonces el término que sobra, que está aquí en medio, lo vamos a denominar c. Y tenemos la ecuación dinámica expresada en forma compacta. Aquí está lo que les comentaba. C es igual a todo esto y G es igual a esto de acá. Tomando en consideración el modelo que hemos obtenido, si nosotros consideramos un robot cualquiera y nosotros nos enfocamos a encontrar su matriz M, pues a través de M podemos encontrar C y podemos encontrar G. Más bien G es un caso aparte. Si se dan cuenta, G consta o se forma con la derivada parcial de la función potencial. Eso es G. C, un poquito más difícil de encontrar, pero parte de conocer M. Aquí tenemos M, M punto, y los demás son velocidades que ya conocemos. Ahora, esta ecuación se compone de lo siguiente. Ya estamos haciendo una separación de los elementos de los torques que hemos obtenido mediante el método Euler-Lagrange. Ahora se va a escribir de esta forma el modelo, donde lo primero es la matriz de inercia, ya habíamos comentado, es de n por n. Todo este modelo es una ecuación diferencial, vectorial y no lineal que trabaja en el estado Q transpuesto, punto. Aquí debería ser punto. Entonces, en posiciones y en velocidades, ahí están los estados de esta ecuación. Este elemento que está acá es C, que depende de Q, por Q punto. Depende de Q y Q punto multiplicada por Q punto. Es un vector de n por 1, llamado vector de fuerzas centrífugas y de Coriolis. Lo podremos ver de la siguiente manera. Si tomamos de aquí hacia acá es matriz y debe ser de n por n. Pero cuando multiplicamos este por este, todo esto se convierte en vector. G es un vector de n por 1 y forma las fuerzas o pares gravitacionales. Por último, tau es el vector de n por 1, llamado vector de fuerzas externas, siendo generalmente estas los pares y las fuerzas aplicadas en los actuadores de las articulaciones. Ahora, conociendo esto, vamos a llevar el modelo que hemos obtenido del video anterior para llevarlo a esta forma. Vamos a llegar a esta forma. Correcto, pasamos a MATLAB. Este es el resultado final que obtuvimos del video anterior, de la aplicación de las ecuaciones de movimiento al robot plano de 2 grados de libertad. Y llegamos a esto y a esto que tenemos acá. Voy a copiar este y lo vamos a pegar aquí abajo para verlo en su totalidad. Torque 1. Y desplegamos el torque 2.
tenemos torque 1 es más grande que el torque 2. Ya habíamos comentado el porqué. Bien. A partir de estas ecuaciones vamos a obtener los demás elementos de la ecuación. M, C y G. Si notamos esta ecuación, por aquí ya hicimos algunos arreglos, ¿no? Donde le dijimos al programa, coléctame todo lo que tenga que ver con Q1 punto punto. Coléctame o junta toda la expresión que tenga que ver con Q2 punto punto. Recordemos que la matriz M va multiplicada por la aceleración. Por lo tanto, para formar M hay que escoger de esta ecuación, seleccionar este elemento y este elemento de acá para la primera. Para la segunda, este elemento y este elemento que tienen que ver con M. Visto de otra manera, lo tendríamos así. Vean cómo M está multiplicada por las aceleraciones. Entonces, de esta ecuación y de esta ecuación, extraigo las aceleraciones. Perdón, los coeficientes que se multiplican por las aceleraciones. Una forma de hacerlo es la siguiente. Si yo tomo esta ecuación y la derivo parcialmente con respecto a esta primera variable de aceleración articular, pues el resultado sería esto nada más. Si yo tomo esta misma ecuación y lo derivo parcialmente con respecto a la segunda coordenada de aceleración angular, el resultado va a ser este. Entonces, esta sería una forma de escoger los coeficientes de esas dos ecuaciones y mandarlo a la matriz. Es lo que acabo de hacer acá. Entonces tenemos elemento 1,1 de la matriz, la derivada parcial de la función tau Q1 con respecto a la coordenada generalizada de aceleración Q1. De la ecuación 1, ahora para la coordenada de aceleración 2. Y lo de aquí abajo sería para la ecuación 2. Esta, tomamos la función de la ecuación 2 y derivamos con respecto a la aceleración 1. Y acá para la aceleración 2. Teniendo como resultado lo siguiente. Esta es M de nuestro modelo. Si nos ponemos a ver lo que tenemos acá dentro, vemos que está formada por masas. Tenemos masas, algunas proyecciones, tenemos distancias a los centros de masa y tenemos inercias. Este elemento, vemos este que es el más sencillo. Tenemos una inercia 2, una masa por una distancia al cuadrado. Masa por radio al cuadrado es igual a inercia. Entonces, esto es inercia, esto es inercia, esto es inercia y cada uno de los elementos, todos son inercia. Esta matriz M multiplicada por la aceleración angular Q1 y Q2 viene siendo torque. Notemos otra cosa. Esta matriz de inercia depende de las variables articulares. Aquí, por ejemplo, nada más aparece Q2. Q2, Q2. Entonces, de entrada, la inercia o los efectos inerciales, las fuerzas que soportarán los motores, porque todo está referido a los torques 1 y 2, dependerán de cómo esté la variable articular 2. Además de las aceleraciones, por supuesto, dependerá mucho de la variable articular 2 en posición. Además, estructuralmente, es decir, si tomamos en cuenta la estructura del robot, esta matriz de inercia depende de M1, M2, es decir, las propias masas de los eslabones, y también de las distancias que hay en esos eslabones. Esa sería la primera, M. Para la obtención de C es un poquito más laborioso
y consiste en lo siguiente. Como habíamos comentado, todo este elemento es C y se calcula a partir de M. ¿Qué es lo primero que habría que obtener? Pues la derivada de M. Luego multiplicar por este y luego restarle esta parte. Vamos con la derivada de M. Para obtener la derivada de M voy a definir una función que saque la derivada del elemento de entrada. Por ejemplo, aquí definí un elemento i, j. Este elemento, por supuesto, es de la matriz M. Va a entrar ese elemento y lo voy a derivar con respecto a la primera variable y luego con respecto a la segunda variable. Y esto lo voy a multiplicar por el vector de velocidades previamente definido, el cual está de este lado. Por otro lado defino k. Aquí ya tenemos k. Como ya tenemos el vector de velocidades, que es este, ya tenemos m, pues ya tenemos básicamente esta parte, ¿no? Que sería esto que está aquí adentro. Lo que falta es aplicarle esta derivada. Bien, vamos primero con m. Aquí tenemos m punto, donde esta función la paso de este lado. Ahora le voy a aplicar toda esta función al elemento 0,0. Debo de anotar acá que matcat numera los índices a partir de 0. Por lo tanto tenemos 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. MATLAB no lo hace así, comienza desde 1, porque para MATLAB no existe la posición de memoria 0. Pero para matcat sí lo aparece. Entonces ya tenemos m punto. ¿Qué nos hace falta? Pues este m punto multiplicarla por q punto, como aparece en esta ecuación de arriba. Por otro lado ya tenemos la cinética en su forma matricial. ¿Qué es lo que falta? Aplicar esta derivada, la cual la encontramos de este lado, ¿no? Tenemos que vamos a tomar esta y la vamos a derivar con respecto a la primera variable, luego con respecto a la segunda, resultando esto que tenemos de este lado. Aquí tenemos m punto y finalmente con este y con este pasamos a formar C, donde C es igual a m punto por la velocidad menos la derivada de la energía cinética, la cual es esta. Colectamos los términos, los que tengan que ver con x, y. Bueno, aquí no aparecen estos parámetros. Esto lo tomé de otro ejemplo. Y el resultado es este que tenemos acá. ¿Qué podemos ver de este lado? Pues que principalmente depende de las velocidades. Incluso de las velocidades al cuadrado. Aquí hay una velocidad al cuadrado. Aquí hay otra velocidad. Velocidad. Tiene que ver con las masas y con unas proyecciones. También tiene que ver con la posición. Esta es el vector de Coriolis y fuerzas centrífugas, que tienen efecto cuando se producen velocidades. En un sentido práctico podríamos decir que si movemos el robot con una velocidad constante o con una velocidad baja, estos efectos se van a minimizar. Sin en cambio, si hacemos cambio de la velocidad, este efecto predominará en el robot, haciendo que los motores deban de cargar con esta energía para cancelarla y poder mover al robot. Finalmente, para el cálculo de G hay que notar algo importante. Como ya lo habíamos comentado, G depende únicamente de la energía potencial. Y esa energía potencial depende de Q. Es decir, únicamente de la configuración del robot. Entonces es fácil decir que G1 se va a formar con el torque de Q1 y vamos a tomar la aceleración de 1, la aceleración de 2, la velocidad de 1 y la velocidad de 2. Si hacemos todos estos términos ceros, lo que va a resultar que el resto
lo que quede de esta ecuación dependerá únicamente de la posición. En ese momento ya tenemos el término G1. Para G2 hacemos lo mismo. Tomamos la ecuación 2, hacemos 0 aceleración velocidad y el término resultante o restante es la fuerza gravitacional para el motor 2, torque gravitacional. Finalmente se pone de esta manera. Aquí está el resultado. Con esto llegamos a la dinámica. Llegamos a un modelo que está estructurado, está en forma matricial y es este. Ya será más fácil de manipular las ecuaciones si las acomodamos de esta manera. Esta ecuación se la van a encontrar en muchos artículos, en muchos libros de dinámica, de control, de planeación, libros, todo libro que tenga que ver con robótica y dinámica. Esta ecuación es la más conocida. Entonces, haciendo una revisión de todo lo que hemos hecho hasta ahora, aplicamos la metodología Euler-Lagrange, que consiste en 4 pasos, en un robot de 2 grados de libertad plano. Llegamos a 2 expresiones finales, las cuales son torque 1 y torque 2, del motor 1 y del motor 2. A partir de esas 2 expresiones, encontramos M. A partir de M, encontramos C. Y en esa misma ecuación de torque, todo lo que tenga que ver únicamente con las posiciones conforma lo que sería G. Me podrían decir que C se podría encontrar de una forma sencilla, considerando que está multiplicada únicamente por las velocidades articulares. Esto en un sentido parece que fuera así, que es obvio, es decir, de la misma manera que obtuvimos M, pero al hacerlo resulta que esta C es inválida. No se puede hacer el mismo procedimiento de C, de M, a partir de las ecuaciones de torque para obtener C, porque la matriz C resultante, lo he comprobado, no es válida, no funciona. Esta C tiene varias formas de calcularse. Una de la que hemos visto, partiendo de la forma matricial del lagrangiano, es esta que acabamos de ver, la que hemos expuesto. Sin embargo, existen otras formas de obtener C. No vamos a tocar esas otras maneras a menos que sea imprescindible para alguna simulación que queramos hacer. Por lo mientras es suficiente. Otra cosa que hay que notar acá es que, bueno, de un lado tenemos, por la parte de la derecha, torques. Del lado de la izquierda, por supuesto que también tendremos torques. Este sería torque inercial. Este, torque de las fuerzas centrífugas y de Coriolis. Y este, torque gravitacional. Este depende de la configuración del robot, o de otra manera, de qué postura adopte cada uno de sus motores. Este depende particularmente de las velocidades. Y como les comentaba, si el robot tiene cambios bruscos de velocidad, o la velocidad es cambiante, este efecto va a pesar mucho. Y este depende de las masas y la aceleración que alcance el robot. Se llama la dinámica inversa porque dentro tenemos a Q, Q punto y Q punto punto, los cuales están relacionados a la trayectoria del efector final. El efector final trabaja en el espacio cartesiano, entonces es como si estuviéramos metiendo acá el espacio cartesiano. Entra el espacio cartesiano de la trayectoria y encontramos los torques que debe de desarrollar cada uno de los motores para soportar esta trayectoria o para que el robot pueda realizar esta trayectoria. Por otro lado tenemos la dinámica directa, la cual consiste en tomar esta ecuación y despejar la variable de mayor grado, en este caso la aceleración. Y tenemos lo siguiente, m, que depende de q inversa, multiplicada por el torque, menos c menos g. Acá
es importante que m sea cuadrada. Ya lo comentamos, es una matriz de n por n y es positiva definida. Si no lo fuera así, esta matriz no se puede invertir. Entonces, una prueba para comprobar que nuestro modelo es correcto, partiendo de m, es calcular el rango de m. Debe de ser completo. Vamos a hacerlo acá. Creo que sea sencillo, si mal no recuerdo. Rango de m, 2. Y n es igual a 2, es decir, rango completo. Por lo tanto, se puede invertir y existe la dinámica directa. En este caso, podemos decir que tenemos el modelo del robot, inyectamos torque a cada uno de los motores y lo que vamos a encontrar son los estados. Vamos a encontrar la aceleración. Claro que a partir de la aceleración encontramos integrando la velocidad y la posición. Esta ecuación me estaría diciendo cómo se comporta el robot ante cierta entrada de torque. Este modelo nos va a servir para el controlador. Básicamente esta tau, que la vamos a sacar y vamos a diseñar una ecuación, viene siendo la ley de control. Hasta aquí acabamos. La siguiente sesión veremos el modelado de otro robot y vamos a llegar a estas expresiones. Acabando eso, haremos el modelado de otro robot, un robot espacial, el cual ya lo haremos todo en MATLAB. Una vez obtenido el modelado en MATLAB, vamos a simular esta ecuación y vamos a simular esta ecuación. Entendiendo esa simulación, vamos a ir incorporando al modelo otros efectos que hacen que el robot tienda a una simulación más realista, más acorde a lo que es el robot físico. Y sobre todo en la simulación entenderemos el efecto de el efecto de el efecto de mediante varias pruebas de entrada, tanto de trayectoria como de torque.